de la tarde, 4:29. Recibimos a nuestro invitado, el economista, profesor, exministro de Economía 2019-2020 de la República Dominicana, Juan Ariel Jiménez. Bienvenido, Juan Coja Ariel. su macotica lo que dice que son economistas. Buenas tardes, y miembro señores. del comité político del PLD, que no se puede quedar. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por aceptar la invitación, Juan Ariel, y bueno, precisamente hablar de lo que ha sido tema, las medidas de la crisis del gobierno o reforma fiscal. Hemos hablado muchos aspectos positivos que hemos visto, pero nosotros no somos expertos en la materia, así como tú, y algunas personas dicen que hay un lado oculto. ¿Existe un lado oculto en esas medidas? Mira, primero que nada decir que es una reforma fiscal. Sin duda, la cosa hay que llamarla por su nombre. Reforma es reforma. Todo lo que aumenta impuestos o que crea nuevos impuestos es una reforma. Podrá ser pequeña, podrá ser grande, podrá ser buena, podrá ser mala, pero es una reforma. Es una reforma que, sin lugar a dudas, tiene aspectos positivos. Y yo creo que en la vida hay que ser justo y objetivo. Bien. Es una reforma que elimina el anticipo a las microempresas, solo a las microempresas. Que, por cierto, eso no quiere decir que las microempresas van a pagar menos dinero. Solamente... Nosotros teníamos esas dudas. Por ejemplo, el anticipo serán 3 pagos. No, voy por allá. Exacto, porque la gente Voy no entendió para allá, si voy eran para todos allá. los pagos, No, si no, eran... O sea, la gente no entendía Se muy bien elimina el anticipo a la microempresa. Ok. Eso quiere decir que las microempresas van a pagar su impuesto sobre la renta una vez al año. Ok. Entonces es como si se cambiase la temporalidad Gracias a Dios. de 12 veces al año a una vez al año. Pero hay que Porque pagarlo. recuerden que el anticipo es descontable del junto, impuesto sobre la entonces? renta. No. Se paga eso al impuesto sobre la renta y eso ayuda al flujo de caja de las empresas. Pero no es que no van a, que van a dejar No, de- van a seguir pagando. No van a Porque tú pagar no vas- adelantado, tú no es la vas a frase pagar por lo que correcta. tú no te has ganado. Tú vas a Ahora pagar en también, base qué a lo que tú bueno generas. que tú haces esa acotación, porque también se cambia la base de cálculo. Exacto. Porque ahora mismo el anticipo es según lo que tú facturaste el año pasado. Y ahora va a ser según lo que tú te ganaste en el año en curso. Eso es un cambio importante. Bueno, las pequeñas empresas siguen pagando anticipo, pero en lugar de pagarlo mensual, lo pagan trimestral. Es decir, que tienen 3 meses para acumular el pago de anticipo y hacerlo. Eso también ayuda al flujo de caja de las empresas y de hecho yo lo había sugerido en mi penúltimo artículo que traté, 3 artículos anteriores que traté cuáles deberían ser las medidas para ayudar a las microempresas. Yo sugerí eso. Las medianas se quedan igual y las grandes se quedan igual. Hay otro elemento que ayuda y es que a las personas que ganan por encima cerca de 36.639 pesos, se le aumenta el mínimo exento. Al aumentarle el mínimo exento para el pago de impuestos sobre la renta, eso quiere decir que todo el que gana por encima de 40,000 pesos, vamos a poner, se le devuelven 728 pesos. O sea, se le cobran 728 pesos menos de lo que se le está cobrando ahora. Y eso es positivo, porque hay quien dirá, bueno, pero 728 pesos es 2 galones de gasolina. mucho. Sí, pero también, señores, es la medicina de la diabetes Claro. a una familia. Eso es los aspectos positivos y yo creo que, siendo justo y objetivo, hay que reconocerlo. Ahora, vamos en el tablazo. Ajá, lo oculto. No, lo oculto no es el tablazo. Ok. Se aumenta el impuesto sobre la renta a grandes empresas, que no son tantas porque la mayoría de las empresas grandes tienen exenciones. Parte de ese aumento que pasa del 27 al 30%, vamos a estar claros, señores, que se le va a pasar al cliente, que vamos a pagar precio más caro porque esa grande empresa, comerciales, industriales, de servicio, Al consumidor final. por supuesto que lo van a pasar una parte al consumidor final. Entonces, no es como se dice que la reforma no toca Pero siempre a la ha sido población. así. Claro que sí. Siempre ha sido así. Habría medidas para mitigar eso. Y quizás Bueno. deberíamos estar discutiendo qué pudiera hacer el gobierno para evitar eso. Pero de golpe eso va a ocurrir. También se aumenta el impuesto sobre la renta a los grandes salarios, quienes ganan más de 400,000 pesos mensuales. Eso está bien. Perdón, salarios, no lo que se gana, por ejemplo, que lo debatíamos, como persona física, por ejemplo, las ganancias de nosotros como persona física. Bueno, lo que pasa es que gran parte de las personas físicas, todo su ingreso es salario, pero aquellas que tienen múltiples fuentes de ingresos, Ajá. que tienen salario, que tienen también otros ingresos, como por ejemplo quienes damos clases en la universidad, también el impuesto sobre el interés, dependiendo de dónde viene ese pago de interés,
te lo suman todo porque eso es renta. Señores, pues no Eso es toca renta. todo. Publicidad. No, toca todo. Lindo. Yo tengo Y empresa. otro elemento que afecta es el aumento del impuesto a los cheques y las transferencias Sí, electrónicas. claro. Que eso aumenta los costos operativos de la empresa y parte de eso se le va a traspasar al cliente vía precios. O sea que tampoco es una reforma, digamos, que no la siente el consumidor, pero entendiendo el momento, la verdad es que pudiéramos pensar que es bastante equilibrado. Y eso en sentido general, porque luego también se aumenta $10 al impuesto De los al boletos. boleto boletos aéreo, aéreos. o sea que hay muchas otras cositas, pero esos son los tres grandes Te principales. faltó lo de educativo que estaba dentro de lo positivo, lo Sí, mira, sucesoral también. también hay otros elementos, por ejemplo, los gastos educativos que pasan de 25 a 30%, pero que eso ayuda sobre todo a una clase de ingresos medio alto, primero que manda a sus hijos a colegio privado, segundo que tiene un empleo formal, porque eso es deducible, es del pago de Del impuestos pago sobre la de renta. Exacto. O sea que Clase tampoco media. es que... No, pero nadie está diciendo que es negativo, Simón. Ahora, que tampoco me lo quieran vender como que es una reforma pro pobre. Porque Adelante, pro pobre Abel. no tanto. Abel. Sí es una reforma que distribuye la carga. Eso, sin duda, Es hay que relativamente decirlo. justa. Lo que pasa es- Relativamente. Lo que Vamos, pasa por es, favor, ¿por vamos. qué no es justa? Porque el gobierno no ha hecho ningún sacrificio y ya hablaremos del aumento del gasto. Entonces, si vamos a entrar en un tema de crisis, que por cierto, el petróleo anda como por $78. Sí, por debajo del 80. Habría que pensar, pero ¿y con la firma de la paz será necesaria este tipo de reforma? Memorándum de Podemos, entendimiento. que ahorita lo desconocen y vuelven y se entran a bombazo, ¿verdad? Claro. Pero, también deberíamos discutir si esta reforma debería estar condicionada a ciertos precios del petróleo, porque también le voy a decir algo, si baja el petróleo, que bajen los precios de la gasolina, que eso nunca se ha visto. Recordemos que el precio de la gasolina, que se frizó 2 años, fue un precio de una gasolina a $100 el barril. El petróleo bajó a 60 y el gobierno no bajó un peso. Aunque el presidente dijo textualmente, y lo prometió, búsquenlo, está en Google, el que nos manda cada rato de que váyanse a Google. Mientras el petróleo se mantenga entre 85 y 105, mantengo el precio. Quiere decir, si sube de 105, aumento el precio de la gasolina, y si baja de 85, bajo el precio de la gasolina. 2 años después, con un petróleo que llegó a cotizarse a $58 el barril, nadie vio ni un centavo de reducción. Entonces, por eso es que digo, si vamos a discutir esta reforma, también digamos en qué momento, si baja el precio del petróleo, deberíamos decir, miren, olvídense de eso de la reforma. Eso no va. Juan Ariel, aunque tú eres economista y sé que mis compañeros quisieran aprovecharte, tú eres político eminentemente. Por eso te pregunté antes de que entráramos al aire si seguía en el comité político. Yo recuerdo que la otra ocasión en la que estuviste, te hice la pregunta de que si no era el momento de que el PLD le pidiera perdón a la población por las cosas que ocurrieron en los últimos años de su gobierno. Tú fuiste miembro del gobierno. Ayer, un grupo de militares, particularmente muy cercanos a Danilo, fueron hallados culpables por delitos de robarle al Estado Dominicano miles de millones de pesos. Yo sostuve en ese momento que era necesario, a fin de que Danilo pudiera enfrentar esas situaciones, que él no fuera presidente del partido. Por eso te mencionaba a ti, a Johnny, que por qué gente joven que no tuvieran tachas, ¿por qué no ocuparon la presidencia del PLD? Viendo estos resultados, no es momento de que Danilo se ponga a un lado y pueda responder ante las autoridades, o quizás salir y dejar que una persona joven, o no joven, una persona diferente asuma la presidencia del partido para reformular la imagen que tiene de la sociedad del PLD. Yo creo que tenemos que separar la conversación en dos. Vamos por los casos judiciales. Yo siempre he dicho, siempre, todo el que hizo lo incorrecto que pague con todo el peso de la ley. Que si tienen que llevarse a 2, a 3, a 10, a 100, a 1000, todo el que hizo lo incorrecto que pague. Ahora, que pague cuando un juez lo determine. No con una condena mediática, porque eso también se ha visto. Hay un segundo elemento. La culpa es individual, no es colectiva. Si alguien hizo lo incorrecto en su ministerio, en su dirección general, en sus funciones, a esa persona que pague por todo lo que hizo incorrecto. Y ojalá que no le ceda ni un día.
Porque además de defraudar a la población, nos defraudó a todos nosotros. Ahora, quien no hizo lo incorrecto no tiene ni suerte ni parte en eso. Por eso, cuando aquí se estaba discutiendo el caso Senasa, posiblemente el esquema de corrupción más grande, más doloroso que ha visto la historia dominicana, incluso se me llegó a plantear en algunos programas que el presidente debía pedir la renuncia y yo les dije ni se les ocurra. Ni se les ocurra. La oposición, diciendo ni se les ocurra. Primero, la democracia dominicana ha costado demasiado sacrificio y todo presidente debe terminar su ejercicio, pase lo que pase. Segundo, yo no puedo asumir culpabilidad de cualquier otra persona que no haya estado directamente en Senasa. Tercero, que sea la justicia que condene a quien sea. Entonces, por eso yo sostengo y sostendré que cada quien pague por lo que hizo, pero que no generalicemos ni al pasado gobierno, ni a este gobierno, ni a los futuros gobiernos, porque terminamos dañando la democracia. Y si no queremos caer en lo que tiene Perú, que un presidente no dura 2 meses, que hay una inestabilidad política que está afectando la vida de todo peruano y la vida democrática de Perú, yo siempre he dicho que cada quien pague por lo que hizo sin generalizar a los partidos. Y por eso yo mismo he dicho también, en el PRM hay gente buena y en la Fuerza del Pueblo hay gente buena. Y hay gente mala también, como lo hay en la iglesia, como lo hay en los sindicatos, como lo hay en las empresas. A mí no me gusta generalizar en sentido general. Entonces yo, por eso te diría, los casos de corrupción a la justicia que diga. Pero no era estratégico para Esa el es otra PLD, pregunta. para el PLD no tener a Danilo al frente cuando lo están acusando a él y Esa a todo es su entorno. otra pregunta, Omniel. Entonces, independientemente de los casos, las condenas y las no condenas y los no al lugar, que también se han dado, otra cosa es que conviene al PLD. Y el PLD lo discutió en su momento. Y yo, públicamente, fui partidario de la renovación total. Lo dije, lo sostuve, pero eso está grabado. Cuidado, y te sacan de la comisión, de la dirección política. No, porque es que, mira, déjame decirte algo. Ya lo quitan de la vicepresidencia. No, es que, oye algo, es democracia. Cada quien plantea con respeto, mira, yo entiendo que esta debe ser la dirección, esta debe ser la estrategia, en una uno gana y en otras no gana, ¿verdad? Lo importante es que haya democracia. Entonces yo planteé renovación total. Juan Ariel. Ahora, no se dio, perfecto. Mayoría se impone. Mayoría se impone porque también renovación total, pero democracia. Si en democracia si ganó otro criterio, pues perfecto. Ahora, yo lo que sí sé, Daniel, es que ya a este gobierno no le quede el recurso de la corrupción para tapar su problema de ineficiencia. Y yo creo que ya este gobierno debería ser el primero que diga, evaluemos a cada quien por lo que hizo, sin generalización, porque nada más con el caso Senasa tiene para embarrar a muchos, pero que sea la justicia. Planteo con el PRM lo que he planteado con todos los anteriores. Debido proceso, que sea la justicia y que nunca se condene mediáticamente a quien no ha sido condenado judicialmente. Buenas tardes, Juan Ariel. 2 puntos. En el Hades, ¿verdad? Creo que tiene varios capítulos, no recuerdo cómo le llaman, para medir la pobreza. ¿Cómo que se le llama? Ellos tienen un nombre, no recuerdo. Bueno, la línea de pobreza, que es la Ajá. que se calcula en el Ministerio ahora mismo de Hacienda y Economía, esa es la pobreza monetaria. Y también está la pobreza multidimensional, que lo hacía el Gabinete de Políticas Sociales, que tal como tú dices, es el índice de condiciones de vida. Exactamente. Entonces, ahí en algunas ocasiones se ha hablado de que el índice de pobreza, que si son 300,000, que si son 400,000, no sé exactamente cuál es la cantidad. Ahora sí, lo que está claro es que entonces si tenemos un grado de pobreza o de extrema pobreza de 400, 500,000 personas, ¿por qué cada vez que el gobierno ejecuta un bono, llámese como se llame, habla de 1 millón de personas o de más? Y también que aclares, cada vez también que se habla de una pensión especial, porque la quieren ligar siempre con la solidaria, pero cuando se habla de una pensión especial estamos hablando de personas que le colocan 80, 90, 150,000 pesos, entonces la excusa es que te dicen algunos, no, porque esa persona si trabajó 20 años en el gobierno, que si trabajó 15, o sea, no es sobre la base de eso, porque si le tocara ese monto, no sería necesario entonces que le den una pensión especial. Delvi, yo creo que lo que tú has descrito es puro populismo y clientelismo, en el que este gobierno es el campeón. Cuando tú hablas de los
programas de ayuda social, ¿verdad? Hay dos. Los programas tradicionales, Supérate, que habría que mejorar ese listado de beneficiarios. No lo digo yo, lo dice el ministro de Economía y Hacienda de este gobierno. Yo tengo 6 años diciéndolo, pero ahora fue que el gobierno se enteró, ¿verdad? No pasa nada. Eso lo que hace es que muchas personas que no necesitan esa transferencia de Supérate, que es una transferencia mensual, lo estén recibiendo, mientras que otras que sí lo necesitan no están incluidas. Y es normal, no se ha actualizado el padrón, vamos a decirle, del Sistema Único de Beneficiarios, el SIUBEN. Entonces, eso tiene problema. Ahora, la cúspide del populismo y del derroche innecesario es lo que hace el gobierno periódicamente, que dice 1 millón de madres, 1 millón de jóvenes, 1 millón de personas en Navidad, el cariñito, la brisita, y le ponen un nombre muy bonito que Cualquiera. es una forma de decirle dispendio de recursos. ¿Cuál es el problema con eso? Que el listado de beneficiarios no sale de una identificación de personas en condiciones de pobreza. ¿Tú sabes lo que hacen? Dicen, cojan el padrón de la Junta, identifiquen todas las mujeres, perfecto, 3.5 millones, 4, 5, bueno, las mujeres mayores de edad. Quítenle a todas las que están en la TCS, díganse las que tienen un empleo formal. A todas las demás, denle dinero. Pero, En el 24 no fue ni así, porque recuerda que en el 24 estaba todo el mundo. y eso es un En error. el robo ¿Por qué? navideño. Porque es mucho mejor tú identificar a 10 mujeres en condiciones de pobreza y darle no 1,000, 3,000, por ejemplo, Exacto. que darle a 10 mujeres de los cuales la mitad no lo necesitan. Redistribuir. Hay que hacer un uso inteligente de los recursos públicos. Estamos de acuerdo. Entonces, eso es puro populismo y clientelismo. Que este tipo de transferencias que no son focalizadas, hace mucho que no se veía ni en el país ni en América Latina. De verdad que cuando los organismos internacionales ven eso, lo que piensan es por qué República Dominicana está retrocediendo en el tiempo. Eso es cosa de antes de los años 2000. Tú das un segundo elemento que aquí hay mucha confusión, las pensiones. Este gobierno tiene presupuestado para este año más de 101,000 millones de pesos en pensiones y jubilaciones. Todas juntas. Todas juntas. Ok. Pues yo me refería a lo especial. Voy para allá. Hay pensiones que se justifican. Maestros que se pensionan por INAVIMA, eso es un régimen distinto. Claro. Médicos que se pensionan por una ley especial que hay en el sector salud. Las pensiones llamadas de la ley 379, que es un régimen de pensiones para empleados del sector público, que ya no existe luego de la ley 8701. ¿Dónde está el detalle? Ahora mismo hay personas que pueden obtener una pensión solidaria. Las pensiones solidarias la establece la Ley de Seguridad Social, la Ley 8701, para ciertas condiciones. Te dice la ley, personas con discapacidad severa, dígase aquellas que no pueden trabajar por la discapacidad que tienen, personas de cierta edad en condiciones de alta vulnerabilidad, que se traduce, tal como tú señalas, en índice de condiciones de vida 3 o 4. Sí. Dígase la más pobre. Con enfermedades ¿verdad? también, creo que. Sí, esas entrarían también en discapacidad severa. Ujú. Esas personas tienen que ser enviadas desde un organismo técnico del Consejo Nacional de la Seguridad Social. La gran mayoría de pensiones que ha dado este gobierno han sido pensiones especiales. Dígase, personas que el presidente así lo dispone por decreto, que ni se lo merecen por años de trabajo, porque eso sería la ley 379, ni corresponden a ciertos grupos especiales como maestros o médicos, ni son pensiones solidarias porque tendrían que ser enviados en listado del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Si no, es puro populismo, clientelismo y politiquería. Y por eso es que yo digo que antes de hablar de una reforma fiscal, es el gobierno que tiene que apretarse los pantalones. Porque no se justifica que aquí las personas vayan a pagar un arroz más caro, una habichuela más caro, unos plátanos más caros, porque todo eso se transporta con gasolina, ¿verdad? Mientras el gobierno no diga, espérate, vamos a poner orden en las finanzas públicas. Juan Ariel, bienvenido. Gracias, Simón. Hace un ratico el expresidente Leonel Fernández dijo que las reformas que se han hecho son innecesarias. Me gustaría conocer tu parecer sobre este tema, ya que de manos del ministro de Industria y Comercio se supo de que el gobierno ya había gastado cerca de 25,000 millones en subsidios, cuando tenían contemplado en el presupuesto solamente 14,000 millones, por lo que ya prácticamente casi han duplicado lo que se estipula en el presupuesto. ¿El gobierno necesita o no necesita recursos?
Déjame aclararte algo. Lo primero es que cuando se habla de subsidio, eso es una forma elegante de disfrazar el tema. Por cada galón de gasolina, vamos a poner la gasolina regular, el gobierno cobra 90 pesos de impuestos. Lo que pasa es que con este aumento de los precios internacionales del petróleo, para no aumentar los precios de la gasolina, proporcionalmente hay que subsidiarlo, entre comillas. Pero estamos hablando de 40 pesos por galón según la presentación del ministro de Economía y Hacienda en los gremios empresariales. No es mi idea, es la idea presentada por el ministro. Pero si yo te quito 90 y te doy 40 para atrás, lo que estoy haciendo es que te estoy quitando 50. Entonces no es un subsidio propiamente dicho donde vendo por debajo del costo. Eso no se está dando. Eso es dinero que se deja de percibir. Si nos vamos a la gasolina premium, estamos hablando de que por cada galón de gasolina se paga 101 pesos de impuestos. Pero el gobierno ha dicho, para no traspasar todo el aumento en el precio de los combustibles, estoy subsidiando, vuelvo a decir entre comillas, 30 pesos. Eso es lo que te está queriendo decir, perdón, 23 pesos para ser exacto. Eso es lo que te está queriendo decir es que el gobierno, en vez de cobrar 101 pesos de impuesto por el galón de gasolina premium, nada más está cobrando 78. Lo que ha pasado en esta situación es que el gobierno ha tenido una reducción de su cobro neto impositivo. Juan Ariel. Perdón, había presupuestado como 90,000 millones de pesos. Y lo que está diciendo, en vez de 90,000 neto, me van a entrar como 45,000 millones. Entonces yo creo que la discusión, y qué pena que no se dio en la opinión pública, ¿qué debería compensar esos otros 40,000 o 45,000 millones que el gobierno dice que va a dejar de percibir? Ahorro del gasto corriente improductivo o aumento de impuestos. Eso sería lo interesante. Juan Ariel, hemos visto que se criticaba mucho el tema de las medidas o las estrategias que tenía que tener el gobierno frente a la situación. El gobierno presenta medidas que han sido valoradas por gran parte de sectores productivos. Sin embargo, aún siguen críticas por parte de la oposición, incluyendo el propio PLD, en declaraciones que dan. Pero quienes han participado de este plan anticrisis que se ha creado han sido personas que fueron también protagonistas en crear planes en las gestiones del PLD. ¿Consideras tú que entonces ahora son incapaces, no tienen la misma capacidad? ¿Por qué antes sí eran medidas acertadas y ahora no? ¿Y por qué en su momento el PLD no hizo lo que tenía que hacer con una reforma fiscal contemplado en la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo 2030 y no se hizo? Mire, esa es una excelente pregunta. Lo que plantea la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es que se hagan 3 grandes pactos. El gobierno pasado inició con el pacto educativo, se firmó el 1 de abril del 2014. Y fue aplaudido, celebrado, firmado por todos los partidos políticos. El segundo pacto era el pacto eléctrico. ¿Por qué había que empezar con el educativo y el eléctrico? Porque ahí es que se va la mayor cantidad de dinero. Lo que se acuerde ahí entonces informa el pacto fiscal. Pero el pacto eléctrico no se firmó porque el Partido Revolucionario Moderno dijo que no lo firmaba. Se opuso. Y el gobierno dice, mira, si el principal partido de oposición no lo quiere firmar, no va a ser un pacto. Curiosamente, el gobierno, desde que llega el PRM, desde que llega al poder, manda y convoca a firmar el pacto eléctrico sin cambiarle una coma al documento y sin ni siquiera actualizar las informaciones. Cuando tuve los cuadros... No lo leyeron. No lo leyeron. Tú dices, pero ven acá. Entonces, Entonces, yo creo que ¿por qué no se discutió el pacto fiscal? Porque no se firmó el pacto eléctrico. ¿Y por qué no se firmó el pacto eléctrico? Porque... No, pero es que déjame decirte, no era pasarlo en el Congreso. La palabra pacto lo que quiere decir es un gran acuerdo social. Entonces yo creo que la política poco responsable que tuvo el PRM en la oposición y que ahora le está pasando factura, porque ahora salen todos los tweets que tenían en el pasado, incluyendo los precios de la gasolina. Entonces, por eso no se firmó el pacto eléctrico y por eso no se fue al pacto fiscal. ¿Y respecto a sus economistas? Sí, yo voy. ¿Por qué? Porque más que aumentar impuestos, aquí lo que debemos discutir es toda la fiscalidad. Porque yo te voy a decir algo. Es correcto pensar, vamos a aumentar los impuestos para un gobierno, este y los anteriores, porque hay que ser justo en la vida, y hay que ser objetivo, que no mejoraron proporcionalmente la calidad de los servicios de salud, que no mejoraron la calidad de la educación, porque no es fácil cobrar más y no devolverlo en servicios de calidad. Sobre el tema de los economistas, de verdad que si hay algo curioso de este gobierno, es como luego de criticar la política económica del PLD, todos sus funcionarios del área económica son del PLD. Pero viceversa también. Mira, no, tú sabes que es muy curioso porque yo dije en un programa, del equipo económico nada más falto yo,
No me interesa. No lo aceptaría. Pero por el país. No, déjame decirte, yo por el país lo escribo en los periódicos y voy a los programas y hago una participación en el debate público que siempre presenta propuestas. Ahora, yo no le llamaría ni incapaces, al contrario, son muy buenos profesionales, muy buenos colegas, pero muchas veces, a pesar de su capacidad técnica, tienen restricciones políticas que no le dejan operar en el completo dominio de su carrera. Que antes no tenían. Porque cuando un presidente decide dar 1 millón de ayudas a madres, a pesar de que el ministro había dicho que eso habría que corregirlo, es una decisión política. Entonces yo no cuestiono su calidad técnica, yo la verdad es que sé las restricciones políticas con las que operan. Okay. Bueno, Juan Ariel, se quedaron sin preguntar Gustavo y Javier. Para la próxima. Querían hacerlo en conjunto. Que venga mañana entonces. Él puede venir mañana, ven mañana. Me encantaría, Además, pero mañana tengo que ir a El Salvador Coge ahí. a trabajar un tema de mi empresa que vamos a asesorar al gobierno de El Tiene que Salvador. decirnos. en ¿Cómo? Sí, gracias a Dios. Bien, Es que, Anabel, bien. Y no Uno no- necesita uno no vive de la política, yo vivo de la universidad y de la empresa. Juan Ariel, Muy nos bien. faltó decir que estás más buen mozo que tu papá. Bueno, ahí lo ¿Ya tú quieres que me quiten el apellido? Gracias a Juan Ariel Jiménez por Ahí él acompañarnos. gana siempre con esa A comparación, ustedes, con otra. quédense con el segundo bloque del Panorama de la Tarde. Panorama FM 96.9